Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Estamos en otro espacio de Hoy es el diálogo. En esta ocasión vamos a conversar con la coordinadora de la Mesa de Desnutrición Crónica Infantil, María Pilar Vela. Nos va a hablar qué mismo es esto del Consejo Consultivo a propósito de que uno de los integrantes de esta mesa, Boris Cornejo, ha sido designado como secretario ad hoc de este Consejo Consultivo. Bienvenida, María Pilar. Coméntanos, para la ciudadanía, para entender un poco cómo así nace un Consejo Consultivo, qué es, qué atribuciones tiene, yo como ciudadana, en qué me puede beneficiar esta creación de Consejo Consultivo. Gracias, Ana. Buenas tardes. Quisiera empezar contando un poco el antecedente, ¿no?, del Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, que así se llama. Este Consejo Consultivo nace como parte de una propuesta que empuja el Gobierno Nacional, al que le han denominado Estrategia Nacional para la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil, y más específicamente un plan estratégico intersectorial para el mismo propósito. Dentro del plan estratégico intersectorial se propone una estructura de gobernanza que se llama actualmente, este es un concepto interesante, ¿no?, de la manera cómo se equilibra el poder, cómo se distribuye el poder, cómo se organiza el poder y se cumplen funciones. Entonces, en esta estructura de gobernanza hay un espacio para la sociedad civil, que es este Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. Entonces, en el modelo propuesto existe esta figura como un espacio que permite la participación de la sociedad civil a través de los distintos sectores en que se representa, permite la participación de la sociedad civil en con varias tareas que están definidas en un acuerdo ministerial que para el efecto promulga la Secretaría Técnica para la Desnutrición Crónica Infantil, y que es el que da lugar al nacimiento del Consejo Consultivo. Entonces, eso me parece a mí importante de mencionar, porque el Consejo Consultivo está dentro de una estructura, no es un ente que no tiene vinculación con lo que el gobierno está promoviendo, que es la reducción de la desnutrición crónica infantil a partir de una propuesta estratégica que la presentó al país el presidente Lasso hace prácticamente un año, ¿no? Entonces, este Consejo Consultivo, hay una propuesta de conformación del Consejo Consultivo definitivo, ¿no?, en el cual van a participar una serie de sectores que están establecidos ya previamente en el acuerdo ministerial. Estos sectores que deben participar son las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras y asociaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector productivo, la academia, los medios de comunicación, el Grupo de Nutrición del Sistema de Naciones Unidas y organismos multilaterales e internacionales que están trabajando en el tema de desnutrición crónica infantil. Estos 6 sectores están integrando este espacio, y a su vez cada uno de ellos en su momento tendrá la tarea de designar a personas que van a ser parte de este espacio ya de manera definitiva. Existe una propuesta de modelo que lo elaboraron un grupo de consultores y que lo presentaron a la Secretaría Técnica para la conformación de este Consejo Consultivo definitivo, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar cómo es que va a funcionar todo esto, ¿no?, cómo nace y cómo luego más adelante va a funcionar. Ok, este Consejo Consultivo, entonces, por lo que entiendo, es un espacio para la ciudadanía. Efectivamente, tanto este cuanto el Consejo Consultivo definitivo.
¿ya? En este espacio que ya se conformó por invitación directa de la Secretaría Técnica, están participando 10 personas. La invitación fue a título personal. Está participando Boris Cornejo, que representa a Diálogos Nacionales. Están participando 2 delegados de REDNI, que es una organización de varias empresas que están trabajando en la temática de desnutrición crónica infantil. Hay un representante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, hay una representante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, otra persona de la Universidad San Francisco de Quito, un representante del Sistema de Naciones Unidas, hay una persona que representa a la ciudadanía, hay otro delegado del Comité Empresarial Ecuatoriano y 2 personas de Fundación Ecuador. Esas 10 personas son las personas que integran en este momento el Consejo Consultivo Temporal. A estas personas se les ha dado la responsabilidad de organizar el proceso de designación de los miembros de manera definitiva del Consejo Consultivo. ¿Quiénes deberían, o sea, según los estamentos que tengan, quiénes deberían conformar ese consejo consultivo ya permanente? ¿Quiénes deberían estar ahí? Bueno, los sectores que te mencioné hace un momento, pero hay una propuesta de mecanismo para la designación de esos delegados, ¿no? Prioritariamente deberían ser personas o representantes de organizaciones que trabajan la temática de desnutrición crónica infantil, porque obviamente es un reto nacional, yo creo que de los más importantes retos que tiene el país en este momento. Es un desafío disminuir las tasas de desnutrición crónica infantil que tiene el Ecuador, que lastimosamente le ubican al país en el segundo lugar de los países de América Latina con el más alto índice de desnutrición crónica infantil. Y eso realmente es una vergüenza para el Ecuador, algo que debería llamarnos a una reflexión profunda de las condiciones en las que viven nuestros niños, en las que nacen y crecen los niños en el Ecuador. Entonces, la invitación a los miembros del Consejo Consultivo será a personas e instituciones que realmente tienen un compromiso y un conocimiento cabal de la problemática para que sus aportes se enmarquen dentro del gran objetivo del país, que es reducir esas tasas de los niveles tan altos en los que se encuentra ahora a niveles que realmente, digo, sean razonables sin obviamente pensar que sea razonable que exista desnutrición crónica infantil. Pero los países que han emprendido en estos propósitos en América Latina, como Perú, como Chile, como Brasil, Colombia, han logrado disminuir esos indicadores a lo largo del tiempo. Es decir, no son temas que se puedan lograr o metas que se puedan lograr en el corto plazo. Y por tanto también es tan importante que logremos como ciudadanía, como sociedad civil, promover, impulsar fuertemente que esta sea una política de Estado de largo aliento para el Ecuador. Porque pensemos, por ejemplo, el caso de Perú. Ellos han logrado realmente resultados importantes en 20 años y han pasado gobiernos de distinto tinte político, con todos los problemas de toda la crisis política que ha tenido Perú en los últimos 20 años y sin embargo esa política de Estado se ha mantenido más allá de todos los gobiernos. Entonces, pensamos que el gran reto que tenemos hacia adelante es conformar estos espacios, este espacio de representación de la sociedad civil, pero con el objetivo único de lograr transformaciones importantes y metas importantes en la disminución de la desnutrición crónica infantil. Muy bien, Pilar. Este consejo consultivo temporal, ¿qué tiempo va a estar vigente? Esa es una consulta. Otra, eh, ¿cómo funciona? ¿Van a hacer una especie de veeduría, por ejemplo, a lo que ha propuesto el gobierno u otros sectores? ¿Implica eso el consejo consultivo? Y tercero, ¿qué significa este título que le han dado al integrante de la Mesa de Nutrición Crónica Infantil, Boris Cornejo, de ser secretario ad hoc? ¿Qué implica?
A ver, respecto a la primera pregunta, el tiempo establecido en el acuerdo ministerial es de máximo 6 meses con funciones específicas. Es decir, las funciones del Consejo Consultivo, el que se instale de manera definitiva, ya tendrá otras atribuciones. Este temporal tiene la responsabilidad de conformar el Consejo Consultivo definitivo. Entonces, esa es como la tarea más importante, la tarea central de este espacio creado, ¿no? Luego, Boris Cornejo está nombrado como secretario ad hoc para, para el periodo de 6 meses, que es el periodo máximo de, de conformación del Consejo Consultivo, y el producto esperado, como te lo he dicho ya, es la conformación del espacio definitivo. Ahora, la consulta iba también si este consejo consultivo temporal, además de designar al consejo consultivo permanente, podría dar algunas sugerencias a- o propuestas sobre el tema de desnutrición crónica infantil u observaciones sobre el plan estratégico que maneja el gobierno. Idealmente así debería ser. Pretendemos que así sea. Sin embargo, no podemos eludir la responsabilidad principal para la cual ha sido conformada. Entonces, si el tiempo nos permite, obviamente queremos hacer también una vigilancia del cumplimiento de las metas que la propia Secretaría se ha impuesto para este año, ¿no? Y yo creo que esa vigilancia cabe dentro de las responsabilidades. Sin embargo, insisto en la idea de que tenemos que primero cumplir con la tarea para la cual ha sido designado este consejo y obviamente hacerle un acompañamiento cercano a la Secretaría para eh, hacer una especie de vigilancia ciudadana del cumplimiento de sus metas, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante decir que percibimos desde la Secretaría una apertura hacia la sociedad civil importante. De hecho, hemos tenido varios espacios de encuentro con la Secretaría, con la sociedad civil, con las organizaciones a nivel territorial inclusive, que permiten dar cuenta de que hay una voluntad política de trabajar de la mano con la sociedad civil, apoyándose en las acciones que las organizaciones ya están haciendo en el territorio, porque hay que decir también en nuestro país existen realmente organizaciones que están comprometidas con la causa, que están trabajando y que han logrado inclusive armar mesas de trabajo a nivel territorial, como por ejemplo el caso de Chimborazo, ¿no? Donde hay una mesa en el cantón Riobamba, hay una mesa en la provincia de Chimborazo, que están trabajando ya en metas concretas alrededor de la desnutrición crónica infantil. Entonces, veo que hay esta posibilidad de tener diálogo y acercamiento y eso es algo positivo en medio de realmente de una crisis que tiene el país, de una incapacidad o de una limitación manifiesta de poder sentarse en una misma mesa y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces yo creo que esta causa de la desnutrición crónica infantil puede ser también una causa ejemplificadora de lo que sí se puede hacer cuando las instituciones, cuando el Estado y la sociedad se sientan a dialogar y plantean metas conjuntas de largo aliento. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo todavía no se ha pensado, ¿no? Dentro de los miembros de este Consejo Consultivo Temporal, cómo se va a ubicar a esas personas que sepan sobre el tema o a esas instituciones comprometidas? No sé, quizá hayan pensado en una convocatoria pública o no sé, o revisar en una lista de expertos o en una lista de instituciones. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el primer paso que nosotros tenemos que dar, y lo vamos a hacer pronto, probablemente en la siguiente semana, es una reunión con los expertos que generaron la propuesta inicial para la conformación del Consejo Consultivo, porque ellos ya tienen un modelo, ¿no? Una manera de conformar este espacio. Entonces hay que revisar esa propuesta, mirar las posibilidades, los mecanismos que ahí están definidos y de pronto validar algunos, aprobar otros. Esa es la labor justamente del Consejo, ¿no?
Pero sí quiero decir que de los 6 sectores que están propuestos en el acuerdo ministerial, todos tienen alguna manera de estar vinculados o están vinculados de alguna manera a la temática, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las cámaras de la producción, ¿no? Eh, o en las asociaciones, en los sectores gremiales de cada sector productivo. Algunos tienen asociaciones, tienen organizaciones, inclusive empresas que están vinculadas de distintos modos al tema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, no es que vamos a ir a la búsqueda de cualquier espacio, sino ya hay asociaciones que están articuladas a la temática, que desarrollan acciones en el territorio inclusive, ¿no? Sobre la temática de desnutrición crónica infantil. Entonces, estos sectores son los, digamos, de una manera se puede decir, los naturalmente convocados, ¿no? Lo mismo sucede en la academia, ¿no? Las universidades del Ecuador, muchas tienen escuelas de salud pública, tienen escuelas de nutrición, que están trabajando el tema de desnutrición crónica infantil, están inclusive mapeadas, ¿no? Entonces, creo que a ese sector es al que naturalmente hay que invitarle, ¿no? Y entre ellos habrá la manera de designar quienes pueden participar en este espacio. De los organismos multilaterales e internacionales, no son tantos, entonces, y sabemos quiénes están trabajando en ese espacio, entonces habrá que invitarles y tener una conversación con ellos para ver cómo se designan esos delegados al Consejo Consultivo definitivo. En las organizaciones de la sociedad civil sucede lo mismo, ¿no? A nivel nacional y a nivel territorial existen organizaciones que ya han mostrado un trabajo, que están vinculadas de una manera o de otra, entonces esas son las naturalmente convocadas, ¿no? Entonces, eso me parece importante de decir, porque no se trata de hacer una convocatoria masiva ni amplia a todas las organizaciones de la sociedad civil, porque no todas están trabajando en esta temática. Y en el acuerdo ministerial se señala con mucha insistencia sobre este aspecto, ¿no? Que tienen que ser organizaciones que estén vinculadas a la temática. Ok, María Pilar, nos queda claro. Gracias por la explicación de lo que implica el Consejo Consultivo transitorio, digamos, el temporal versus al permanente. Cuál va a ser el trabajo, qué significa esto de el cargo que ha recaído sobre Boris Cornejo, integrante de la Mesa de Desnutrición Crónica Infantil. Te agradezco mucho, María Pilar. María Pilar es coordinadora de esta mesa y por estar en este espacio de Hoy es el Diálogo. Hoy es el Diálogo es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquer. Europa se siente.